¿Por qué? Porque no podemos estar en dos lados a la vez, tomando examen de auxiliatura y con pacientes y con ustedes. O si no, para que no haya confusión, si gustan, podemos suspender la atención de pacientes miércoles y jueves, chicos. Y yo me dedico solamente al preclínico, mejor dicho, al examen de auxiliatura. Porque mi preclínico sí o sí no voy a suspender. La parte de los extras, en realidad, sería puro pacientes extras lo que estaría llamándoles a que traigan pacientes, si se dan cuenta. Turnos extras, lo que están fuera del horario, ya estarían llamando pacientes. Pero para que sigan avanzando ustedes y no se perjudiquen, les estoy diciendo, voy a dejar las clínicas abiertas. ¿Con qué condición? Que uno de ustedes se haga cargo de mirar las clínicas, o sea, puede ser uno de los estudiantes se acerca y me dice, yo me voy a quedar en esta clínica atendiendo, puede estar atendiendo, y en ese horario también observando la clínica, y en el otro lado también atendiendo, observando la clínica, que yo creo que no debería decirles que venga una persona en especial, ya que estas clínicas son de ustedes, y si le pasa algo a esa clínica, los únicos perjudicados van a ser ustedes. Yo me estoy arriesgando más bien de hacerles trabajar no estando, porque tenemos permiso las horas que vamos a tomar el examen de auxiliatura. Debería cerrarse las dos clínicas, chicos, hasta que yo tome auxiliatura, el examen de auxiliatura. Pero yo estoy viendo que el tiempo es insuficiente, es poco el tiempo, entonces les estoy dando luz verde para que sigan trabajando. No solamente a ustedes, a los de cuarto también les voy a dar este horario. O sea, los que llegan primero van a tomar sillones. A los de cuarto también les voy a dar los mismos horarios, cosa que puedan seguir trabajando. No sé si tienen alguna duda. ¿Alguien tiene duda? ¿Hay o no hay? No, doctora. ¿Alguien me dijo algo aparte de la señorita? Dije que no hay ninguna duda, doctorita. Ya, entonces, en caso de que no haya ninguna duda, entonces podemos empezar avanzando, ¿no ve? Vamos a avanzar. Empezamos, chicos. Ya. Se observa todo lo que sería la parte de desgaste dental. Sí, doctora, se ve. Ya. Entonces, cuando hemos hablado de atrición, ¿hemos hablado en martes y miércoles o solamente miércoles he hablado? ¿Quién me puede decir? En martes igual hemos hablado, doctorita. Martes ya, de mes, y entonces, pues, Brian, el miércoles hemos hablado también de atrición, de desgastes, ¿no ve? ¿Alguno del miércoles que me diga? Sí, doctora, hablamos. Doctora, sí, doctora, hemos hablado, perdón. Solamente es ver, ¿no ve? Ya, de todas formas. Hemos hablado de atrición, que va a haber un desgaste de tipo fisiológico y el de tipo patológico, ¿no ve? Si ustedes observan en las gráficas, en las fotografías, va a haber bastantes facetas de desgaste y debido a la función que está requiriendo. En este caso va a ser de tipo patológico lo que estamos viendo. ¿Cuáles podríamos ver las causas de la atrición que vamos a presentar? Dentro de las causas de la atrición es el bruxismo, que van a observar, y las características, si ustedes observan, al despertar el paciente directamente va a sentir un dolor aquí y va a presentar las características de las facetas de desgaste por completo. Cuando ya es de tipo patológico,
y habiendo este desgaste, si ustedes observan, incluso las coronas de las piezas dentarias son más pequeñas debido al desgaste. Observen, ¿no? Ahora, ¿cuál sería el tipo de tratamiento cuando tenemos para hacer las placas de miorrelajación? Cuando tenemos bruxismo, ¿no? Ahora, ¿cuándo también se va a presentar la trisión, o sea, la parte patológica? Cuando hay piezas faltantes. En este caso de este paciente va a faltar las piezas laterales y por lo tanto la parte de la fuerza masticatoria va a ir, va a quedar dentro de las piezas presentes. En este caso sería caninos y los incisivos, donde va a ir las fuerzas masticatorias más fuertes por la falta de los laterales. Entonces, esto la ausencia, o mejor dicho, la pérdida de esas piezas, no la ausencia, la pérdida de esas piezas hace que se produzca la trisión patológica, o sea, va a haber ese desgaste a nivel de las piezas dentarias. Cuando hay una prótesis, cuando la prótesis se va a ir y se va a colocar la prótesis, entonces una vez que se ha colocado no se tiene el cuidado de hacer un desgaste. Bueno, me botaron. Anda, abrime la puerta, Carla. Por favor, ¿me lo podría apagar el micrófono la señorita que está hablando? Lo que les decía, en caso de presentar, o sea, una prótesis que se ha colocado o una resina, alguna obturación o una rehabilitación que se ha hecho y no se ha hecho el desgaste selectivo para que haya una distribución de las fuerzas masticatorias, entonces ahí también se produce el desgaste de atrición, pero eso ya de tipo patológico, ¿ya? En este caso, de aquí ya es abrasión. Si ustedes han visto el tipo de desgaste que hay en la atrición, son facetas claramente bien definidas. Observen. Y a nivel incisal y a nivel oclusal va a presentar estas facetas. En cambio, cuando vamos a observar las facetas de la abrasión, va a ser a nivel cervical. Ustedes van a ver un desgaste y ya saben de qué tipo sería, cuál sería el origen de abrasión. ¿Quién me dice? El mal cepillado, doctor. Entonces sería de origen mecánico, ¿no ve? Hemos dicho por una técnica no adecuada del cepillado. Si ustedes observan, es como si fuese un desgaste en forma de B, aquí, o como un surco, fíjense. Y la característica es que la superficie es bastante brillante y otra cosa más que tenemos que ver, que la parte de los tejidos que conforman o rodean en la parte de la lesión de la abrasión son tejidos con características clínicas. ¿Qué tipo? ¿Normales o con inflamación? ¿Qué características Sin clínicas? inflamación. Sin inflamación. No, sin inflamación. O sea, su característica es de que como no va a haber presencia de placa bacteriana y el paciente, ya sea por la mala técnica de cepillado, por presentar fuerzas inadecuadas, o sea, mayores, pero un buen cepillado, se va a presentar este desgaste. Pero sus características clínicas de ese paciente van a ser normales. Si ustedes observan, ya de lateral, lo que les había dicho, que es en forma de B, el desgaste. ¿Ven? Ahora, en la fracción, lo que va a ir produciendo no va a ser tanto la forma de B, como aquí se presenta. Se va a ir fragmentando
Fíjense, va poco a poco va fragmentándose, y si ustedes observan en la parte de la pieza dentaria, van a ver pequeñas, no sé si aquí se observa, a ver, vamos a ver. No, creo que no. Como si fuera, como si se estuviera fragmentando pequeños tejidos de esmalte. Entonces, poco a poco, no se va a ver esto, como esta B que vemos aquí, como la abrasión, no se ve. Se va desgastando, rompiendo o saliendo pequeñas partes del esmalte. Como Eso crisado, dijo doctora. Sí, como crisado, como si se hubiera, no roto, pero sí como si estuviera crisado, como has dicho, o sea, como si estuviera rajado, ¿entienden? Y a medida que va aumentando las fuerzas masticatorias, eso como rajado o crisado que dice, se va fragmentando y va cayendo el esmalte. Y al final, bueno, se rompe la pieza dentaria, ¿no? Ahora, la falta de caninos, ¿se acuerdan que les hablé? Aquí lo que observa, falta de caninos. Entonces, cuando faltan los caninos, en este caso, o también se va a producir la parte de abfracción, ¿no? La erosión, que hemos dicho, de origen, ¿qué origen tenía la erosión? Origen Químico. químico. Ácido. Ácido, exactamente. Y si ustedes se fijan en las imágenes que están en la parte de atrás de la imagen que hemos presentado de erosión dental, es lo que les había dicho, personas bulímicas que por los jugos gástricos que va a producir, van a empezar a perder la parte de, por lo que es el pH ácido, va a ser que va a descalcificar el esmalte. Las bulímicas es lo que les había explicado, que cuando se ven al espejo, por muy flacas que estén, siempre se ven con una imagen de una persona obesa. Entonces ellas empiezan a provocarse todo el tiempo vómitos, y al producir estos vómitos se va a producir, o sea, un ambiente de un pH ácido. Entonces todas las piezas empiezan a presentarse con una característica de pérdida o sea, descalcificación del esmalte. Dentro de las manchas dentales habíamos hablado de las exógenas y de las endógenas, de carácter exógeno. Las de carácter exógeno son las adquiridas. Dentro de esas se va a observar, como se está observando en esta fotografía, están por fuera, ¿sí? Esto es lo que les había hablado también a ustedes. Fíjense, cuando era la fluorosis, les había dicho que hay pequeñas líneas de color parduzco en forma ondulada. ¿Y se fijan? Toditas estas líneas parduzcas. Eso basta que vean esta imagen, ustedes ya determinarían que sería una fluorosis, ¿ya? Y ya serían los dientes veteados. Fíjense, las características ya son internas, pero ya que se va a provocar dentro del tejido de carácter endógeno. Esas son coloraciones endógenas. En cambio, las exógenas son de carácter adquirido. No solamente por el tabaco, vamos a adquirir también por la masticación de coca, café, Coca-Cola, todo lo que tenga pigmento. Pero más que todo, estas características que ven en esto, así como están viendo esto, son personas que consumen agua de pozo, no las aguas tratadas. ¿Dudas en esto, chicos? ¿Tienen dudas o no? Doctorita, las endógenas, ¿podría repetir, por favor?
Las endógenas son directamente que están incluidas dentro del tejido. ¿Qué quiero decir? Que cuando está habiendo formación de la pieza, cuando está en germen dentario, sufren, o sea, alguna alteración, por ejemplo, si es un niño que está consumiendo aguas con flúor, con un porcentaje bastante elevado, o consumo de flúor bastante elevado, entonces van a provocar estas líneas que se denominaría la patología, la fluorosis. En una época, yo me acuerdo, hace mucho tiempo, cuando estábamos en gestación, algunas veces nos recomendaban ya sea, si no es por el profesional, es mejor que nunca acepten escuchar, pero no aplicar la recomendación hasta estar completamente seguros o guiados por un profesional. En esa época habían unas pequeñas tabletas de flúor que nos hacían, o sea, consumíamos para que el niño en la etapa de formación del germen pueda tener dientes más resistentes, ¿no? Entonces, en la etapa de gestación, y cuando el niño también era más, ya estaba empezando a erupcionar sus dientecitos. Entonces, yo pienso en esa época que el porcentaje no era tan controlado y podíamos producir una fluorosis también en los chicos, o sea, al consumir en los dientes permanentes. Pero las características que más les he mostrado de esta imagen es cuando existen zonas que el agua de por sí tiene un contenido bastante elevado de flúor, entonces directamente van a producir ese cuadro clínico a nivel de las piezas dentarias, en el esmalte, ¿no? O sea, esas líneas parduzcas que han visto y les he mostrado. En cambio, el otro, los veteados, ya cuando decimos veteados, ya no son como líneas parduzcas, sino son manchas que están incluidas dentro de la pieza dentaria, en el tejido dentario, y generalmente es por causa medicamentosa. ¿Qué quiero decir? Que cuando está en la formación del germen, estas piezas dentarias, es probable que al paciente le hayan indicado que tome, por ejemplo, tetraciclina. Entonces, todos los de la familia de las tetraciclinas más la tetraciclina está contraindicado en etapa de formación del germen. ¿Qué quiero decir? Del germen permanente y también se diría cuando está, ya cuando hay la erupción, cuando son pequeñitos y están en formación los dientes de leche, también pueden aparecer los dientes veteados. Ahora también existen algunas manchas blancuzcas que se presentan también dentro de la formación del esmalte. Entonces, todo lo que es dentro del tejido no es de carácter externo, sino cuando está formándose el germen dentario, esas se las denominan manchas endógenas. La única forma de hacer desaparecer estéticamente esas manchas ya serían con carillas o sea, todo lo que sería la rehabilitación estética de ese paciente. No va a desaparecer. En cambio, las exógenas, que son manchas adquiridas, sí puede desaparecer con el tratamiento que vamos a hacer con quitamanchas de nosotros. La aplicación de quitamanchas, pero no es agarrar y pasar, porque el quitamanchas tiene un pH ácido, chicos. Por eso la mayor parte, se podría utilizar el quitamanchas tanto para reblandece la parte de las manchas y también para el cálculo. Pero si ustedes van a querer utilizar, tienen que utilizar con mucha responsabilidad porque el líquido tiene un pH ácido.
y produce lesiones a nivel de la encía si no se aplica en forma correcta. Dudas. La señorita que me ha preguntado, no sé si está claro lo que es la mancha exógena y la mancha endógena, Sí, está claro, doctorita, gracias. ¿no? Ahora no sé si tienen dudas ustedes, el resto a nivel de los desgastes que formarían. Porque ustedes van a describir solamente ahí, por ejemplo, en la historia clínica ya dice desgaste dental. Ustedes al ver van a tener que determinar cuál es el origen, o sea, si sea trisión, abrasión, atracción o erosión, y colocar en qué piezas va a presentar. La trisión siempre va a ser en las caras donde va a estar en contacto con la otra pieza antagonista. ¿Qué quiero decir? De bordes incisales o bordes oclusales. Siempre va a haber, y su característica son las facetas de desgaste. Esa es la trisión. En cambio, la abrasión siempre va a haber, si ustedes observan, en esta parte, esta característica, ¿no? Y la fracción que va a ir poco a poco derramando pequeños o las fisuras que se presentan en la superficie. La erosión, yo no sé, o sea, cuando yo he encontrado eso de la erosión dental, no me convence mucho. ¿Para qué les voy a decir esta imagen? Porque yo lo que he visto es, ¿han visto el esmalte cuando han llevado operatoria? No. ¿Cómo es, chicos? No, doctora. Ya. Cuando ponen el ácido grabador para hacer una obturación, el esmalte se vuelve como pizarra, o sea, no tiene ese brillo. El Que color tiene tiza que indican, doctora. exactamente. Igualito se ve en todas las superficies dentarias cuando son la erosión dental. Y es fácil de determinar porque no hay ni un diente que no tenga ese color tiza que dice, ¿no? No hay ni una pieza dentaria que no tenga. Inmediatamente incluso se dan cuenta ahí que esa persona es bulímica. Con eso yo creo que está más claro, ¿no ve, chicos? Lo que hemos llevado. Tengo una pregunta. En eso de la erosión, yo conozco a una persona que debe estar llegando a la tercera edad recién, pero tiene ese mismo problema y no creo que haya sido bulímico así. O nunca me dijo eso porque yo le pregunté si era bulímico No, así. nunca te va a decir. El bulímico, Brian, ¿no ve? Sí, doctora. El bulímico nunca va a admitir delante de otra persona que es bulímica, a menos que seas muy, o sea, que tengas mucho tacto como para sacar esa información. Ahora, en ese paciente tiene que haber una causa, el por qué está produciéndose. No siempre va a ser, o sea, van a ver, y este es bulímico, ¿no? Si se va a ver esa característica de color tiza, como decía tu compañera, puede ser que esa persona esté consumiendo o haya consumido mucho alimento con pH ácido. Por ejemplo, ¿han visto esos, lo que muestran por TikTok, no sé qué? Creo que es TikTok, es lo que llaman, para que tus dientes sean más blancos. Aplícate limón con eso, ¿no? El limón, ¿qué pH tiene? A nivel externo, o sea, cuando estamos en la boca, es interesante el limón, aunque no me crean. Porque el limón, cuando está en la cavidad bucal y estamos consumiendo limón, su pH es ácido. Pero cuando ya ingresa en nuestro organismo, se convierte en pH alcalino. Esa es la única fruta que tiene esa característica.
Entonces, las personas que no solamente limón o consumen cualquier alimento cítrico o hacen que su pH sea más ácido, siempre va a tener una tendencia a una descalcificación. Entonces, si tu paciente no fuera bulímico, entonces hay algún factor que tenga un pH ácido que le ha producido o le está produciendo la parte de descalcificación del esmalte. Y eso como operador tienes que vos descubrir al hacer la anamnesis en la historia clínica de ese paciente. Siempre se puede descubrir, chicos. La cuestión es saber cómo o llegar al paciente y que ese paciente tenga tanta confianza como para decirles todo lo que sucede. Pero la característica de un color blanco pizarroso, como decía tú, o de tiza que decía, porque decía blanco pizarroso otros, es que ha perdido ese brillo, es un blanco opaco por la descalcificación que ha producido el pH ácido. Eso sería, Brian. Tendríamos que ver al paciente y encontrar el origen. Doctora, ¿y en esos pacientes que tienen erosión, su encía está inflamada? ¿Está con inflamación? No. No se ve inflamación. No se ve. Gracias, doctora. ¿Qué pregunta más tendrían respecto a esto? Doctora, ¿será posible que pueda explicar un poco más sobre la imagen que está al lado derecho? ¿De lo que está producido esas manchas? Sí, ¿Las manchas se ve un poco, sí, las manchas. O sea, directamente, si nosotros vemos, o sea, la característica de esto, yo no he sacado ninguna fotografía hasta ahorita de fluorosis, sí, he visto en pacientes en la clínica. De los dientes veteados, como les decía, de tetraciclina, se ve esta coloración parduzca, pero como manchas, ¿no? Ahora, en esto, esta imagen, por ejemplo, no es una imagen que yo lo he tomado, como para que yo te diga, ¿sabes qué? Yo he hecho la historia clínica de este paciente y he salido así, ¿no? Pero dentro de las imágenes que nos muestran en la parte de Google, sería que nos muestran eso como dientes veteados. O sea, con mancha parduzca endógena. Nos muestra. Ahora, el origen en este paciente no te puedo decir porque no lo he tratado ni lo he visto físicamente. Todo lo que yo veo físicamente y lo trato, yo te voy a decir. Y tengo harta imagen. Ya se pueden imaginar mi sistema de trabajo de las fotografías que les hago sacar a ustedes no es reciente. Es de casi a los 3 o 4 años de lo que yo he ingresado como docente. Entonces ya se pueden imaginar la cantidad de fotografías que se puede tener y que podría ponerles a ustedes. Pero algunas cosas pongo y otras cosas no pongo. En este caso, por ejemplo, yo te mentiría si te digo, esto es el origen. No, esto es sacado de imágenes de Google, donde dice que eran dientes veteados. Y todo esto, si ustedes observan, esta parte, que todo lo que están viendo, lo que era la forma de cómo tenía que explicarles cuando ha sido el periodo de COVID. La historia clínica ha sido puro imágenes y así la parte virtual. Entonces, me he dado formas para llegar a ustedes, a los estudiantes, no a este grupo específico, ¿no? Sino a los estudiantes. Ahora, esto, por ejemplo, de esta imagen, te puedo decir con seguridad,
que he visto. Y por eso les he dicho, con esta seguridad que les he dicho, aquí son aguas duras o aguas de depósito. Químicamente hablando, les llaman aguas duras, a las que son aguas de depósito que van a producir estas manchas. Entonces, en esto, por ejemplo, con esa seguridad te he dicho. Esto de la fluorosis también he visto en clínicas. Entonces, también te puedo decir. Pero de esto no he visto yo esta imagen. Pero sí he sacado. Lo que sí he visto dientes veteados de tetraciclina que aparecen este color parduzco, pero como manchas internas dentro del esmalte, no esta imagen. No sé si con eso ya te aclaro. Sí, doctorita, gracias. ¿No? Ahora que alguna pregunta más. Ahora de esto también ya les he dicho. Para mí no me convence esta imagen, pero es lo que nos hemos encontrado. De la imagen, de esto está claro que hemos dicho que es pérdida de calcificación de la pieza dentaria a nivel del esmalte, más se ve a nivel de las caras vestibulares y se va a ver esa imagen pizarrosa o de tiza que decía tu compañera. Ahora, esto de las afracciones, todo, he visto. La atrición es lo que más vemos, o sea que no, esto incluso les puedo demostrar en las historias clínicas que hemos tomado. No habría ningún problema de eso, ¿no? Ahora, la parte de abrasión, clínicamente ya les puedo mostrar, incluso en pacientes que estamos atendiendo, hay. El que quiere ver, yo inmediatamente les puedo mostrar la parte de afracción. Hay eso, el paciente presente les puedo mostrar eso. Ahora de los dientes esos dientes con aguas duras, esto también les puedo mostrar, no solamente eso, yo veo ya, inmediatamente yo le digo a ese paciente, no tienes agua potable vos. Y no hay donde perderse. Ahora, la coloración de las exógenas de coca es muy diferente a este parduzco, es verde. Verde parduzco es de coca. En cambio, esto es por la cuestión de agua. Eso yo así, sin dudar te digo. Pero en esto no te podría decir nada. Pero sí he tomado como ejemplo que sí se ve así este color, así como pequeñas manchas en la formación o sea, en la cara vestibular de las piezas dentarias. ¿Alguna duda más, chicos? ¿Quieren ver la historia clínica que yo estaba haciendo cómo era? Para que vean. Doctorita. Rápidamente Sí, les voy a pasar lo que hacer, de lo que hacía en virtual, y ahí van a tener más claro. Espérenme un ratito, lo voy a cerrar esto y guardar. Espérenme un minuto. Estar aquí. Aquí debe estar. Esta era la historia. Si se dan cuenta, incluso hasta la fecha que se mantiene. En la forma de llenado, lo que les ponía, lo que hacemos ustedes, el motivo de consulta. Aquí lo que decía, ninguno, se rompió todo esto. Si era, No se ve, perdón, doctora, no se ve la imagen. Disculpen, ahorita mismo les voy a compartir. Ahí está. Ahora sí. Lo que era llenado, lo que desde el principio,
lo que era cuarto nivel, grupo B1, primera rotación, todo lo que habíamos enseñado. Desde esa fecha que enseñamos, todo cómo se tenía que poner, Avenida Ayacucho, número tanto, Cochabamba. Potosí, contadora, secretaria, todo la forma. Y para que ellos sepan lo normal y lo patológico, ponía en azul lo patológico, y cuando era ninguno, se reunía de todo eso, todo la forma de redactado, de la caja principal. Esto de los antecedentes familiares, lo que les decía, padre diabético, a sus 45 años se determinó, toma metformina de 850, una tableta al día. Por ejemplo, enfermedades hereditarias, madre con glaucoma heredó de parte del padre, o sea, entre paréntesis, abuelo. Esa es la forma como deberían llenar. Lo que les dije, asterisco en el siguiente signo representa afirmación, el signo representa negación, de lo que he ido llenando. Aquí a propósito le puse asma, tuberculosis, epilepsia, hipertensión que tenía ese paciente. Entonces aquí, lo que yo les indico aquí, paciente refiere, todo eso, no les ponía eso, pero sí. En observaciones de aquí, paciente toma medicación anticonvulsivante. ¿Cuál era? Clonazepam, medio comprimido de 2 miligramos hace 3 años. ¿Por qué? Porque el paciente era epiléptico, ¿no? Aquí después, Solair, 150 miligramos, solución inyectable de jeringa precargada cada 2 semanas para su alergia. Nifedipino de 20 miligramos, un comprimido por la mañana desde hace un mes para su presión alta. Ver anexo. En el ver anexo era todo lo que les he dicho que tenía que colocar el paciente, el estudiante, todo lo que era indicaciones, contraindicaciones, lo que era sinergismo, antagonismo, todo eso. Los signos vitales que deberían poner por completo, no solamente número, y así sucesivamente. En las observaciones, de acuerdo a eso, les enseñaba a motivar, reeducar, instruir al paciente, todo. Aquí iba desarrollando todo lo que tenían que hacer, ¿no? A medida, sin patología aparente. Ahora, ATM, desviación del cóndilo del lado derecho a la apertura, con dolor suave durante la masticación, cuando abro la boca. Presencia de ruido articular de tipo seco. Entre paréntesis, lo que decían clic ustedes, ¿no? Que dicen clic articular. Limitación de apertura bucal de 0.5. ¿Cuánto ha habido de limitación? Medio milímetro está menos. Etiología por un traumatismo al jugar racket hace 6 meses. Diagnóstico, subluxación del cóndilo derecho de la articulación temporomandibular con presencia de dolor a la masticación de alimentos duros y semiduros. Así me tienen que describir ustedes. En este caso, ya les decía, pequeñas vesículas en la cabecera del lado derecho con presencia de dolor. Estoy describiendo esto, pero con seguridad debe ser herpes. Frenillo sin patología aparente, mucosa presenta indentaciones en el lado derecho, posterior superior, lengua saburral y así. Piso de boca, esto ya hablaba de paladar. Ya les empezaba a hablar de paladar, lo que sería de tipo cuadrado, triangular, y el que es el normal, ¿no? Que es y aquí ojival, si va a ser todo eso, y la parte de lo que les decía, las abrasiones, todo esto. De ese estilo ha sido la forma como les he ido enseñando. Ustedes ya saben todo eso, ¿sí o no? Ahora avanzaremos, chicos, si es que no tienen dudas. ¿Tienen dudas? La forma de llenado ligeramente, o han visto cómo se debe describir.
¿No ve? Chicos, ¿se han dormido? Todavía, doctora. Empezaremos a avanzar un poquito más porque estamos bastante retrasados. Vamos a empezar lo que sería otro de los tejidos. Hemos visto todo lo que era encía. Ahora vamos a hablar todo lo que sería el ligamento periodontal. ¿Ya? ¿Qué vamos a hablar del ligamento periodontal? El concepto. Si nosotros vamos a hablar del concepto, es un tejido conectivo fibroso, porque su contenido tiene bastantes fibras colágenas y también elásticas. Van a ver, a medida que voy avanzando, van a ver eso. Entonces es un tejido conectivo fibroso, especializado y vascularizado. ¿Qué va a hacer? Va a rodear toda la superficie de la raíz del diente y del diente se va a unir al hueso alveolar. O sea, todo esto va a ser el ligamento periodontal. Lo que hemos visto, para que se ubiquen bien, todo lo que sería... Disculpe. No se ve la imagen nuevamente, doctora. Ay, disculpen, chicos, no les he compartido. Gracias. Empezaré de nuevo para explicarles. Lo que les decía aquí en la primera imagen, que sería de que microscópicamente hablando del tejido periodontal, su forma y su contenido microscópicamente hablando está compuesto por bastantes fibras, ya sea de tipo colágeno y elásticas, pero inmaduras, que les voy a ir explicando después, a medida que avanzamos, pero para que se ubiquen. La forma de que van a estar estas fibras va a ser de que van a presentar una forma de ondulación, no están tensas. Cuando recibe una fuerza masticatoria aquí, cuando ya con el antagonista, hace que estas fibras se extiendan y se van a volver con la tensión y la fuerza masticatoria, lo que va a presentar en forma ondulada, se va a presentar que se llama completamente recta, se estiran. Y eso es lo que amortigua la parte de la masticación. Por eso se lo considera que es un tejido conectivo fibroso, bastante vascularizado y que va a rodear toda la superficie de la raíz de la pieza dentaria y que va a ir a insertarse tanto en el cemento como en el hueso alveolar. Ahora, lo que yo quiero que ahora diferencien, ya que estoy empezando a hablar del ligamento periodontal, de fibras periodontales, también lo que les dije cuando estaba hablando de encía, que existen fibras. ¿Qué fibras eran estas de aquí? ¿Qué fibras eran, chicos? Aquí donde está el cursor. ¿Las fibras qué? Fibras gingivales, doctor. Perfectamente. Todo lo que es encima de la cresta alveolar son fibras gingivales. Aquí está todo lo que hemos hablado en encía, todo esto. Y aquí va a estar la parte de la unión epitelial, ¿ya? Ahora, lo que vamos a hablar a partir de este momento va a ser todo lo que es de la cresta alveolar hasta la parte apical. Todo esto, las fibras periodontales, ¿ya? Entonces, ya hemos visto cómo se van a presentar las fibras periodontales. Estas fibras, ya histológicamente viendo también que vendrían a ser todo esto, las fibras del ligamento periodontal, van a ser colágenas, pero hay diferentes tipos de fibras colágenas. En estas van a ser las colágenas de tipo 1. Los autores, no todo lo que estoy viendo, los llaman fibras principales.
Las fibras principales, porque hay también las fibras dentro de las principales, ahí, si ustedes llevan a tomar en cuenta como fibras principales, ahí van a estar las fibras colágenas y las elásticas, chicos. No solamente van a pensar que es fibras colágenas. En este momento, las fibras colágenas que estamos hablando tipo 1 van a estar dispuestas dentro de la parte del espacio del ligamento periodontal. Vamos a ver que van a ser 6 diferentes tipos de grupos y en diferentes zonas y el tipo de inserción que van a tener. Ahora, si nosotros hablamos de la parte de las fibras principales, vamos a tener los 6 grupos, como habíamos explicado. Si ustedes observan, son 6. El primero van a ser las transeptales o dentodentales. Cada una de esas fibras les voy a ir mostrando y les voy a ir desarrollando exactamente dónde se encuentra y qué función van a cumplir dentro del periodonto, ¿ya? Entonces, ahí vamos a ver que están las transeptales o dentodentales. Después las crestoalveolares o crestodentales se denominan. Las horizontales o de transición, oblicuas, las apicales y las interradiculares. ¿Ya? Vamos a ir describiendo cada uno, dónde se encuentran y cuál va a ser su función. Si nosotros hablamos de transeptales, son estas. Esta va a ser una pieza dentaria, esta va a ser otra pieza dentaria contigua y va a ir a insertarse del cemento de esta pieza al cemento de la pieza contigua por encima de la cresta alveolar, ¿ya? ¿Dónde se van a encontrar su ubicación estas? Es a nivel interproximal, entre pieza dentaria y pieza dentaria, ¿ya? Su característica de estas fibras también es de que cuando esto es normal, esta imagen o este gráfico está se está representando de dónde a dónde va y en qué situación está. Y si ustedes observan, la cresta alveolar también está normal. Pero hay casos de donde empieza a haber destrucción, se destruye, va a ir destruyendo hasta la cresta alveolar. ¿Qué sería eso si se destruye la parte de inserción y la cresta alveolar? ¿Qué enfermedad sería? Periodontitis. Periodontitis. Exactamente. Entonces, va a ir destrozando todo, la parte de tejidos duros y va a ser una enfermedad periodontal. Entonces, estas fibras, después de que haya habido la destrucción de la cresta, cuando hacemos el tratamiento, estas se vuelven a reconstruir. Aunque sea aquí, digamos, se ha destruido todo esto, el hueso está aquí, estas fibras vuelven a aparecer en esta parte. Esa es su característica. Ahora, las crestoalveolares, ¿ya? Las crestoalveolares, he puesto el color de las letras, si ustedes observan, de acuerdo a la fibra que está presente en el gráfico. Entonces, dentro de las crestoalveolares vamos a ver que van a tener una disposición oblicua. Fíjense, está oblicua. ¿De dónde? De la superficie radicular a la cresta, al hueso, a la cortical alveolar y cresta. ¿No ve? Esta disposición que va a tener va a ser su función evitar la extrusión de la pieza dentaria. O sea, como están en forma ondulada y cuando la pieza dentaria en sus movimientos va a ir, va a tener una tendencia a buscar la parte de la masticación con la pieza antagonista, entonces eso evita la extrusión, es como si le estuviera sujetando, ¿ya? Y a la vez también va a evitar los movimientos laterales de la pieza dentaria, ¿ya? Esto de la cresta alveolar es bien interesante lo que dice lo que describe histológicamente. Dice que no solamente va a estar ubicada de cemento a la cresta, sino que hay algunos haces que van a ir hacia la parte de la cortical vestibular, de esta cresta alveolar, y van a irse a insertar
justamente donde está el periósteo de la tabla externa del maxilar. ¿Están viendo? Así. Este celeste viene a ser otro de los haces también de las crestas alveolares. ¿Ya? Ahora, si nosotros vamos a hablar de las fibras periodontales, su disposición de esta fibra horizontal, diré, de las fibras horizontales, claramente dice su nombre, horizontal. ¿A qué? Al eje mayor de la pieza dentaria. El eje mayor de la pieza dentaria va a estar aquí y va a ir en forma de un ángulo recto y va a tener una disposición. ¿Cuál va a ser su función de las fibras horizontales? Va a evitar la rotación de la pieza dentaria. ¿Hasta ahí está bien claro, chicos? Jovencitos. Sí, doctorita. Ya. Vamos a ir a las fibras oblicuas. Las fibras oblicuas son, en número, se podría decir, que son las que son más numerosas que el resto de las fibras que estaba nombrando anteriormente y las que voy a nombrar posteriormente. O sea, en cantidad y en número son más la existencia de estas fibras oblicuas. Si ustedes observan, son estas en la imagen, ¿ya? Va a ir una disposición de la parte de la cortical alveolar al cemento radicular, con una dirección de la cortical alveolar al cemento radicular, con una dirección hacia apical, ¿ya? O si no, lo que explica aquí en la parte de la teoría, lo que dice, lo mismo dice, pero está tomando la dirección del cemento en forma oblicua hacia la cortical alveolar, ¿sí? O hacia la cresta alveolar. Esto. Yo les he dicho de la cortical alveolar hacia el cemento, dirigidos hacia apical. Es lo mismo, ¿no? Cuidado que estén... Por lo que dice aquí, no es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Ahora, ¿cuál es su función? Ya les he dicho al principio que estas fibras son en cantidad mayor que el resto de las fibras. Por lo tanto, estas fibras van a soportar la mayor carga tensional de las fuerzas masticatorias que se ejercen sobre la pieza dentaria. ¿Y qué van a evitar? La intrusión de la pieza dentaria. Aquí vamos a ver otra de las fibras que habíamos mencionado dentro de las fibras principales, las apicales. Como su nombre indica, el área donde van a ir a ocupar va a ser a nivel del ápice de la pieza dentaria, ¿no? Van a estar en forma de abanico y su función va a ser evitar el traumatismo a nivel del paquete vasculonervioso que va a ser cuando hay las fuerzas masticatorias. Lo que se podría decir que las fibras apicales no existen cuando la pieza está en formación. ¿Qué quiero decir? Cuando todavía no está completamente formado la parte apical de la pieza dentaria, estas fibras no existen en esa pieza dentaria. Una vez que ya se ha conformado toda la parte del ápice, entonces recién se va a ir a conformar las fibras apicales. Las interradiculares, si nosotros hablamos de las fibras interradiculares, vamos a decir que están en la parte de la furcación de la pieza dentaria, aquí, ¿ya? ¿Dónde van a presentar las interradiculares? En las piezas que son multirradiculares, no en las unirradiculares. Como su nombre dice, interradicular, entre raíz y raíz. ¿Dónde es lo que llamamos furca? Furca vamos a llamar a lo que va a ir a dividir esta parte de aquí, donde divide una raíz con otra raíz. Este punto de aquí de unión entre raíces, a eso se llama furca, ¿no? Entonces, esa es la zona donde va a estar las fibras interradiculares,
¿ya? Cuando hay lesión de Furca, se destruye toda la parte de las fibras interradiculares, más la parte de la cortical interradicular. Entonces, ahí vamos a hablar de lesión de Furca. Y dependiendo del grado de destrucción, nosotros vamos a hablar de una lesión de Furca 1, grado 2 y así sucesivamente. Pero a ustedes no les voy a dar esa parte de lesión de Furca porque eso se llama en 5º año. Si el paciente, alguno de sus pacientes tuviese este problema, cuando hacemos el sondaje con la sonda de Navers, ahí sí les voy a decir que tienen que estudiar para que hablemos el grado de lesión de Furca que va a presentar ese paciente. ¿Ya? Bueno, al hablar de las fibras principales, ahí hemos hablado más que todo de todas las que son las fibras colágenas, ¿ya? Hemos visto que van a ser de 6 diferentes tipos. Ahora vamos a hablar de las fibras de elastina, que les había dicho al principio que estaban formadas por 2, colágenas y elastinas, ¿no? Entonces, las colágenas ya hemos estado viendo hasta ahora vamos a ver las de elastina. Siempre se van a presentar en forma inmadura. Y estas fibras que están, las de las elastinas, va a estar, se podría decir, entrecruzadas o interrelacionadas con las fibras colágenas, como se ve aquí en la imagen. Van a ir cruzando y uniéndose tanto las fibras elásticas como las colágenas y van a formar un tipo de redecilla, ¿ya? Dentro, esto es la parte del ligamento periodontal, por si acaso, ¿no? Ahora, si nosotros vamos a hablar de la parte de las fibras inmaduras de elastina, van a ser de dos tipos, la oxitalan y la elaunina, ¿ya? ¿Dónde se va a ubicar? Las oxitalánicas se van a ubicar en el tercio cervical de la raíz. Su función va a ser regular el flujo vascular. Elementos celulares. Dentro de los elementos celulares vamos a mencionar diferentes tipos de células, ya sea del tejido conectivo, los restos epiteliales de Malacés y las células de defensa. O sea, van a tener 3 grupos que van a estar dentro de, interrelacionadas con las fibras principales. ¿Qué quiero decir? Que las células del tejido conectivo, ¿qué células van a estar presentes? Van a estar los fibroblastos, los cementoblastos, los osteoblastos y aquí faltan los odontoblastos, ¿ya? Entonces van a estar todos. Las características de cada célula, ustedes saben que han llevado histológicamente cuando hemos llevado histología. Nos han hablado de todo esto, fibroblastos, cementoblastos, osteoblastos. Cuando se utiliza, saben ustedes la terminología de blasto, vamos a decir que son células inmaduras que están en formación, ¿ya? Estas células sí están en forma constante para la formación de las fibras cuando están en crecimiento y cuando tengamos que reemplazar, en el caso, por ejemplo, de las que hemos dicho que se reemplaza una vez que se ha destruido la cresta alveolar. Los restos epiteliales de Malacés se los considera que son remanentes de la vaina dentaria de Herwig, ¿ya? Que se van a ir desintegrando según vayan desarrollando o vaya creciendo la parte de la formación de los dientes. Algunos autores dicen que desaparece por completo y otros autores que dicen que puede quedar, este remanente de la vaina. Y a eso lo llaman restos epiteliales de Malacés. Ahora, clínicamente hablando, nosotros cuando vemos en los pacientes, me dicen, doctora, y estas, así viendo en la parte de la encía,
ven así como si fueran pequeños crecimientos de huesitos así pequeñitos, levantados o sobre la superficie de la parte vestibular. Lo que describen los autores a eso y los llaman que son pequeños cementículos que se han liberado y que están presentes en esa forma donde se van a ver esos puntos blancos. Entonces, ya saben que cuando vean eso, ya saben, y yo les voy a preguntar, si veo, ¿qué es esto? ¿De dónde viene? Todo lo que les estoy diciendo. Bueno, dentro de eso, de los elementos celulares, también va a haber las células de defensa. Ahí están los macrófagos, mastocitos, eosinófilos, pero los que mayor vienen en número son los neutrófilos, por si acaso. Ahí vamos a quedar, chicos, porque ya voy a empezar con los de cuarto año. ¿Dudas hasta ahí? Estoy queriendo empezar dejar ahí para empezar a desarrollar cada uno de estos. Voy a hablar de los fibroblastos, de los cementoblastos, todos. Aparte, algunas cosas vamos a empezar a hablar. Entonces, yo prefiero mencionarles hasta ahí y la siguiente clase vamos a seguir avanzando. ¿Dudas? Hola, ¿ya se han dormido? Todo bien, doctora. ¿Todo está bien? ¿No hay dudas? No, doctora. Ya. Entonces, justamente ahorita es, si no me equivoco, 6:23, ¿no ve, chicos? Sí, doctora. Entonces, faltan 6 minutos para concluir la clase. ¿Ya? Hasta ahí vamos a avanzar. Prefiero perder esos 6 minutos para continuar y empezar a desarrollar todo lo que sería la parte de las células. ¿Alguna duda o algo que quieran de toda la clase que hemos hablado? Primero del tema. ¿Hay dudas? Nada. De los días de mañana, ¿a qué hora tienen que venir los del martes? A las 9 de la mañana, porque tengo una reunión para la parte del sorteo. Los que quieran trabajar y no estén de turno en la clínica del frente pueden venir a las 8. ¿Ya? Y van a estar trabajando. Yo todavía voy a estar de 8 a 8:15 ahí, entonces voy a acomodarles bien. ¿Ya? El segundo turno pueden venir las 2 clínicas a ocupar, los que quieran trabajar, desde las 11 hasta las 12. ¿Está claro de mañana qué tienen que traer? El periodontograma y sus pinturas, nada más. 9 en punto yo voy a empezar la clase, chicos. Si me retraso algo, me tienen que esperar porque voy a estar, si gustan, cualquier cosa, voy a estar en el aula magna, ¿ya? Los del miércoles tienen duda, también van a llevar periodontograma. A las 8 en punto voy a empezar con los del día miércoles. Los del día martes, no crean que me he olvidado, tienen que hacer la presentación de sus historias clínicas. ¿Les dije no? Ya les comunico en el grupo. ¿No ve? Entonces, no vayan a decirme mañana, no sabíamos, no teníamos, no sé. Los que no han hecho se van a amanecer, yo creo, esta noche. Muy bien, chicos, nos vemos mañana con los del martes. Chao, chicos. Hasta luego, doctora. Chao, doctora, gracias. Luego, Luego, doctora. Chicos, chao, chao. Doctora.